Estas dos puntas de flecha están fechadas en el año 10.000. La primera fue encontrada en el área de Huehuetenango, asociada con la megafauna de Chivacabé, y la otra fue encontrada en el sitio arqueológico Gumarcaj, y muestran que hace 10 años ya existía humanos viviendo en esta zona dedicada a la cacería y la recolección. Estas dos puntas de flechas son una de las piezas más antiguas del Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Seguimos en esta conversación con el comisionado Iván Velázquez de la CICIG, hashtag CICIG en GTV. Estábamos hablando de las amenazas y creo que es el momento de hablar también de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Miguel Salay tenía un par de reflexiones y una pregunta respecto a ello. Sí, justamente estos señalamientos que se le hacen, tomando en cuenta lo que se vive en Guatemala, leíamos algunas cuestiones relacionadas con estos señalamientos en Colombia, cuando usted también se desempeñaba como juez. Y en ese sentido me gustaría que nos explicara o que le explicara a la gente que nos está viendo de dónde vienen las SIACs, qué son las SIACs, mutaron, quiénes son, de dónde vienen, cómo fue que se transformaron en lo que se transformaron y por qué es que se persiguen de esta manera ahora. ¿Cómo fue que cuando usted llegó a Guatemala se logró hacer una reinterpretación de las SIACs y es por eso que abarca a muchas más personas que en el pasado o en el periodo de Dalanese y Castresana? Los SIAC son un concepto que aparece en el Acuerdo Global de Derechos Humanos de hace ya más de 20 años, 1994, si no estoy mal, y que en ese acuerdo el Estado guatemalteco asume el compromiso de combatir esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, muy vinculados a violación de derechos humanos, a grupos de ejecuciones extrajudiciales o de desaparición o de tortura, es decir, muy vinculado a la persecución ilícita de la disidencia o a esas operaciones ilícitas de contrainsurgencia. Entonces, cuando aparece en el 2004 el convenio que finalmente se logra de lo que se denominó CICIACS, la Comisión de Investigación de los SIACs, que no tuvo ejecución por decisión de la Corte de Constitucionalidad, que encontró que las herramientas que suministraba a las CICIACs le generaban al Estado guatemalteco como una cesión de soberanía, porque las CICIACs tenía titularidad de la acción penal, es decir, podía adelantar casi que una fiscalía internacional paralela a la institucionalidad guatemalteca. Caído esto, se produce entonces luego en el 2006 el acuerdo de la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y se le quita a esa comisión esas facultades como de Fiscalía Internacional paralela y se conforma como una organización de identificación, persecución, desarticulación y de garantías de no repetición de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y en el propio convenio, firmado en diciembre del 2006, se definen los SIACs como estos cuerpos ilegales que afectan los derechos y garantías civiles de la población guatemalteca y que por su capacidad o por la relación con servidores del Estado se aseguran impunidad. Pero seguía siempre ese concepto asociado a los hechos del pasado, a la situación de esas estructuras paralelas de los poderes ocultos que operaban en la época del conflicto. Como las aduanas, por ejemplo, que se vinculaban a muchos militares. Digamos más bien que es una derivación lo que aparece. Por ejemplo, el clan Moreno, o del caso Moreno, realmente no clan, sino el caso Moreno, donde se asociaba militares, exmilitares que, vinculados a las aduanas, habrían realizado toda esta actividad de defraudación en los años 90.
esa podría ser una muestra de cómo un SIACS va asumiendo negocios propios, que fue lo que finalmente, después de todo el análisis que hicimos a partir de octubre del 2013, cuando llegué a la comisión, de revisar los casos que se adelantaban, de conocer cuál era la actividad que venía adelantando la comisión, precisamos que no era indispensable siempre para hablar de SIACS que estuviera presente un servidor del Estado. Y por ejemplo, el caso de Haroldo Mendoza, para mí la organización de Haroldo Mendoza es un SIACS y no hay una sola persona servidora pública o ex servidor público privado de libertad. Entonces, como para la mejor comprensión y la ampliación en el concepto, optamos por seguir hablando de redes político-económicas ilícitas. Y entonces decimos, los SIACS, en tanto redes político-económicas ilícitas, son organizaciones criminales, son estructuras criminales, siempre referido a crimen organizado, que cooptan al Estado o que pretenden adquirir poder político y siempre poder económico, y que realizan actividades legales e ilegales, formales e informales, y van pasando de una manera como lo que hemos visto en este proceso ahora de cooptación del Estado, de qué manera se entrecruza la legalidad con la ilegalidad. Regresando al caso de cooptación del Estado, bueno, yo quiero aterrizar un poco en las palabras ayer del exbinomio presidencial. Ambos siguen señalando a Juan Carlos Monzón como el gran mentiroso, como el mitómano. ¿Es Juan Carlos Monzón la prueba reina? ¿Es Juan Carlos Monzón el pilar de la investigación? ¿Qué tan relevante es el señor en la investigación de la CICIG y del MP? Una importancia indudable que tiene este y otros colaboradores en el caso es que frente a tanta información de la que se disponía, tantos documentos que fueron incautados en los allanamientos que se realizaron a partir de abril, permitieron conectar, explicar, darle mayor contenido a cuadros, por ejemplo, que se encontraron en los computadores que fueron incautados en ese tiempo. Comisionado, vamos a tener que hacer una pausa, tenemos que ir con nuestros patrocinadores, pero definitivamente hay que hablar muchísimo del caso de Juan Carlos Monzón. Así que cuando regresemos vamos a abordar este tema. Seguimos hashtag CICIG en GTV. Acompáñenos aquí en Noticiero Guatevisión.